Capítulo 9. Conversión de Saulo. Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba a algún seguidor en el camino, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz le contestó: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad. Allí se te dirá qué tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. En Damasco había un seguidor llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: «Ananías». Y él le respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Allí pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando y tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acerca y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías le respondió: «Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti». Pero el Señor le dijo: «Ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa». Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo». De inmediato, algo que parecía escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó las fuerzas. Saulo en Damasco. Saulo se quedó un tiempo con los seguidores que vivían en Damasco. Enseguida entró en las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban se asombraron y decían: ¿no es este el mismo que en Jerusalén perseguía a muerte a los que confían en Jesús? ¿Acaso no vino a arrestar a los seguidores de aquí y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Sin embargo, las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no lo podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Mesías. Saulo escapa de Damasco. Después de muchos días, los judíos hicieron planes para matar a Saulo. De día y de noche vigilaban las puertas de la ciudad porque querían matarlo, pero Saulo se enteró del plan. Sus seguidores lo arrojaron en un canasto por la muralla que rodeaba la ciudad. Saulo en Jerusalén. Saulo se fue a Jerusalén y trató de reunirse con los seguidores, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera un seguidor. Pero Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Entonces Saulo se quedó en Jerusalén con los seguidores. Estando ahí, hablaba abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos que hablaban griego, pero ellos intentaban acabar con él. Cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron a la ciudad de Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortaleció y progresaba viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. La iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Milagros de Pedro en Lida y Jope. Pedro recorría toda la región y fue a ver a los santos que vivían en Lida. Allí conoció a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama». Inmediatamente, Eneas se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y decidieron seguir al Señor. En la ciudad de Jope había una seguidora llamada Tabita, que en griego es Dórcas.
Ella siempre hacía buenas obras y daba dinero a los necesitados. Mientras Pedro estaba en Lida, ella se enfermó y murió. Llevaron su cuerpo y la llevaron a una habitación de arriba. Los seguidores que vivían en Jope escucharon que Pedro estaba en Lida, cerca de Jope. Entonces mandaron a 2 hombres para que hablaran con Pedro. Le rogaron: «Venga usted con nosotros, rápido». Pedro se fue con ellos y al llegar lo llevaron arriba a la habitación. Todas las viudas rodearon a Pedro, llorando, y le mostraron las túnicas que Dorcas había hecho cuando estaba en vida. Pedro sacó de la habitación a todos, se arrodilló y oró. Luego, volviéndose hacia el cuerpo de ella, le dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro, se sentó. Pedro extendió la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas para que vinieran a la habitación y presentó viva a Tabita. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y mucha gente creyó en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días en casa de un curtidor llamado Simón. Capítulo 10. Conversación de Cornelio. En la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo: «¿Qué quieres, Señor?». El ángel le dijo: «Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Envía ahora a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se hospeda en una casa junto al mar que es de un curtidor que también se llama Simón». Cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado. El soldado era un hombre de su confianza y adoraba a Dios. Cornelio les contó todo lo que había pasado y luego los envió a Jope. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos iban camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande sostenida de las 4 puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo: «Pedro, levántate, mata y come». Pedro respondió: «Yo no haría eso, Señor. Nunca he comido nada prohibido o impuro». Pero la voz volvió a decirle: «No llames prohibido a lo que Dios ha purificado». Esto sucedió 3 veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Pedro se preguntaba qué quería decir la visión. Mientras tanto, los hombres que Cornelio había mandado estaban frente a la puerta preguntando dónde quedaba la casa de Simón. Llamaron para averiguar si Simón, a quien también llamaban Pedro, estaba hospedado allí. Pedro todavía estaba pensando en la visión, pero el Espíritu le dijo: «Oye, 3 hombres te están buscando. Levántate, baja a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres: «Yo soy al que ustedes están buscando. ¿A qué han venido?». Ellos dijeron: «Un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenga que decirle. Cornelio es un capitán, un hombre justo que adora a Dios y todos los judíos lo respetan mucho». Pedro les pidió que entraran y se quedaran a pasar la noche. Al día siguiente, Pedro se fue con los 3 hombres y con algunos de los hermanos que vivían en Jope. Al otro día, llegaron a la ciudad de Cesarea. Cornelio los estaba esperando con sus familiares y amigos. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo. Se inclinó a los pies de Pedro y lo adoró. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: «Levántate, yo soy tan solo un ser humano». Mientras hablaban, Pedro entró y vio que se había reunido mucha gente. Pedro les dijo: «Ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Así que cuando me llamaron, vine sin poner excusas. Ahora yo les pregunto: ¿por qué enviaron por mí?».
Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días estaba orando en mi casa a esta misma hora, las 3 de la tarde, y de pronto un hombre con ropa brillante se apareció delante de mí. Él me dijo: Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Así que envía a algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, a quien también llaman Pedro. Él se hospeda en casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Fue así como yo mandé por ti, de inmediato, y nos alegra que hayas venido. Aquí nos tienes para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijeras. Mensaje de Pedro en la casa de Cornelio. Entonces Pedro dijo: Ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que lo honre y lleve una vida recta. Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que anunciaba Juan. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén, pero los judíos lo mataron, colgándolo en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte al 3er día y lo dio a conocer abiertamente. Pero no a todo el mundo, sino solo a los testigos que Dios había elegido para que lo vieran. Nosotros somos esos testigos, comimos y bebimos con Él, después de que resucitó. Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias a la gente y nos envió para que diéramos testimonio de que Él es el elegido por Dios para ser juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. Al que crea en Jesús, se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Los no judíos reciben el Espíritu Santo. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramando como un don sobre los que no eran judíos. Los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro les dijo: ¿Puede acaso alguien atreverse a no dejar que estos sean bautizados en agua? Ellos han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros. Así que Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron a Pedro que se quedara unos días más. Capítulo 11. Pedro regresa a Jerusalén. Los apóstoles y los creyentes de Judea se enteraron de que los que no son judíos también habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro vino a Jerusalén, algunos creyentes judíos discutieron con él. Le dijeron: «Fuiste a casa de gente que no es judía y no está circuncidada, y hasta comiste con ellos». Entonces Pedro les explicó paso por paso lo que ocurrió. «Yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba, tuve una visión en la que veía bajar algo del cielo. Era como una sábana muy grande que bajaba hacia mí, sostenida de las 4 puntas. Miré dentro y vi que había toda clase de animales, bestias salvajes, reptiles y aves. Entonces escuché una voz diciéndome: «Pedro, levántate, mata y come». Pero yo dije: «Yo nunca haría eso, Señor. Nunca he comido ni un bocado de algo prohibido o impuro». Pero la voz me dijo por segunda vez: «No llames prohibido a lo que Dios ha purificado». Esto sucedió 3 veces y luego todo subió de nuevo al cielo. En ese momento, 3 hombres llegaron a la casa donde me hospedaba. Habían sido enviados a mí desde la ciudad de Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin vacilar. Estos 6 hermanos que están aquí me acompañaron a la casa de Cornelio. Él nos contó que había visto a un ángel en su casa diciéndole: «Envía algunos hombres a la ciudad de Jope a traer aquí a Simón, a quien también llaman Pedro. Él te dará un mensaje por medio del cual te salvarás tú y todos los que viven en tu casa». Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos tal como nos pasó a nosotros al principio. Entonces recordé lo que el Señor había dicho: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo».
Dios les dio a ellos el mismo don que a nosotros que creíamos en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿podía yo oponerme a Dios? Cuando los creyentes judíos escucharon esto, dejaron de discutir, alabaron a Dios y dijeron: Así que Dios también les ha permitido a los que no son judíos cambiar y tener una nueva vida. Las buenas noticias llegan a Antioquía. Después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron, tratando de escapar de la persecución. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía. En esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente entre los judíos. Algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. El Señor los ayudaba. Muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y obedecer de todo corazón al Señor. Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces muchos más se hicieron seguidores del Señor. Entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía, por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos. Por este tiempo, algunos profetas de Jerusalén fueron a Antioquía. Uno de sus profetas, Agabo, dijo por medio del Espíritu Santo: vendrán al mundo tiempos muy malos y habrá gran escasez de alimentos. Esta hambruna sucedió cuando Claudio era emperador. Los seguidores decidieron que iban a ayudar a sus hermanos que vivían en Judea. Cada uno de ellos planeó enviarles toda la ayuda que pudiera. Así lo hicieron y enviaron su dinero con Bernabé y Saulo, quienes a su vez se lo llevaron a los ancianos líderes de Judea. Capítulo 12. Herodes persigue a los creyentes. Por esa misma época, el rey Herodes empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta después de la Pascua, y luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Un ángel libera a Pedro. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo: «Ponte la capa y sígueme». El ángel salió y Pedro fue tras él, sin saber si eso estaba pensando en realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda y llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola. Pedro y el ángel salieron. Caminaron más o menos una cuadra y de repente el ángel desapareció. Pedro entendió lo que había pasado y pensó: «Ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó». Cuando Pedro se dio cuenta de esas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Muchos estaban reunidos allí, orando. Pedro llamó a la puerta de afuera y una sierva llamada Rode salió a ver quién era. Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y les dijo a todos los que estaban allí: «Pedro está en la puerta». Ellos le dijeron a Rode: «Estás loca». Pero ella siguió diciendo que era verdad, así que ellos dijeron: «Debe ser el ángel de Pedro».
Pero Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Él les indicó que se callaran y luego les explicó a todos cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Les dijo: vayan a contarles a Santiago y a los demás hermanos todo lo que pasó. Entonces Pedro se fue a otro lugar. Al amanecer, hubo bastante agitación entre los soldados porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscar a Pedro por todas partes, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias y luego ordenó que los mataran. La muerte de Herodes. Después, Herodes salió de Judea a la ciudad de Cesarea y permaneció allí por algún tiempo. Estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón. Ellos acordaron ir a hablar con Herodes y sobornaron a Blasto, el funcionario principal del rey. Trataban de hacer las paces porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día acordado, Herodes decidió reunirse con ellos. Se puso su vestido real, se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo. El pueblo gritaba: «El que habla es un dios, no un ser humano». Herodes no dio honra a Dios. Por eso un ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. El mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía después de terminar su trabajo, y Juan Marcos los acompañaba.